explicada como una meningitis y una meningitis. Mientras que los enterococos están asociados a la infección urinaria o a la presencia de protozoos. La siguiente. El estreptococo son bacterias ovales o esféricas gram positivas, divididas en un solo plano y forman cadenas cuando crecen en medio líquido. Nuevamente, en general no son móviles, no forman esporas, forman cápsula, son catalasa negativa y oxidasa negativa. Crecen en un medio ambiente con CO2, tiene más o menos un 5%, por eso se consideran cacnófilos. Y su temperatura para crecimiento puede ir hasta 45 grados, pero como promedio es 37 grados. Son homofermentativos porque van a producir ácido láctico a partir de la fermentación de la glucosa, pero no van a formar gas. La siguiente. Son anaerobios facultativos y su crecimiento tiene que estar enriquecido ya sea con sangre, y crecen en medio de cloruro de sodio de alta concentración, que es 6.5%. La siguiente. Taxonómicamente, los estreptococos pertenecen al reino de las bacterias, al filum Putes, a la clase Bacilli, a la orden Lactobacillus, la familia Streptococcus y al género Streptococcus. Como especie, por ejemplo, uno de ellos es el Streptococcus pyogenes. La siguiente. La clasificación del estreptococo tradicionalmente se ha hecho a base de su reacción hemolítica y al grupo serológico. Y cuando uno habla de esta clasificación compleja utilizando sus propiedades serológicas, se utiliza el polisacárido C que está presente en la pared celular, denominado el antígeno de Lang, ¿no? Que pueden ir del grupo A hasta la W, pero actualmente solamente se consideran el A, el B, el C, el F y el G. El D, que era parte, ahora salió de ese grupo para ser enterococo en una sola especie. De acuerdo al patrón hemolítico, van a producir ciertos estreptococos una hemólisis alfa, que es una lisis parcial, una hemólisis beta, que es una lisis completa, o la hemólisis gamma, en el cual no hay presencia de hemólisis. Y de acuerdo a sus propiedades bioquímicas, son catalasa negativa, van a alisar a la bilis, como por ejemplo el neumococo. Otros van a tener reacción con la octoquina, como el neumococo y otras bacterias. La siguiente. Este es el grupo de Lange, ¿no? En el cual se han encontrado mediante estudio antígeno de membrana el grupo A, por ejemplo, donde Streptococcus representativa, el grupo B, donde está el Streptococcus agathia con expresión representativa, el grupo C, F y G, donde están los Streptococcus finilis, donde se ven básicamente los caballos, y el grupo D, que ya salió de esta denominación, donde están todos los enterococos. Y acá está de acuerdo a la presencia de sus hemólisis, ¿no? Hemólisis beta, hemólisis alfa, o la que no produce hemólisis, como la hemólisis alfa. Un ejemplo de ellos es, por ejemplo, los enterococos. La siguiente. No, lamentablemente no nos ayuda, pero acá está la presencia de beta-hemólisis, donde tienen ustedes la transparencia que produce, el halo, la hemólisis alfa, que es lisis parcial, y acá sería hemólisis donde no hay hemólisis, ¿no? La hemólisis alfa. Así. El grupo representativo del grupo A es el Streptococcus pyogenes. Son bacterias gram positivas, cocos esféricos que están dispuestos en cadena. Son colonias blancas de diámetro de 1 a 2 milímetros, con una zona marcada que se llama la beta-hemólisis, que es lo que caracteriza. Son anaerobios facultativos y son inmóviles, no forman esporas y tienen cápsula. Son catalasa negativa. Y para crecer necesitan pues el medio de agar sangre y si el medio contiene una alta concentración de glucosa.
Su temperatura de crecimiento óptimo es 37 grados, pero puede crecer entre 25 a 45 grados. La siguiente. Este Streptococcus pyogenes tiene factores de virulencia que hacen pues, que su infección en humanos cause enfermedad. Y aquí hay varios factores asociados, ¿no? La presencia de la cápsula es un factor de virulencia que tiene una acción no inmunogénica y antifagocítica. La proteína M tiene acción antifagocítica y anticomplementaria. La proteína F tiene que ver con la adherencia a las células epiteliales de los tejidos que va a comprometer. El ácido lipoteicoico, que probablemente va a mediar la adherencia a las células epiteliales, es otro factor de virulencia. La presencia de exotoxinas o toxinas eritrogénicas van a ver con la presencia de la pirogenicidad, o sea, la presencia de fiebre, aumento de la tercera tardía y la susceptibilidad a las toxinas que produce, ya sea exotoxinas o citotoxinas. Y esto está en relación a la acción a nivel de los linfocitos T, ¿no? Produciendo inmunodepresión y en el caso de la escarlatina va a producir el exantema. La siguiente. La estreptolicina S va a tener acción sobre la lisis de los leucocitos, plaquetas y hemartíes y estimula la liberación de enzimas lisosomáticas o lisosómicas y es una respuesta no inmunogénica, mientras que la estreptolicina O sí es una respuesta inmunogénica y por eso cuando se hace la prueba en la parte de inmunología vamos a hacer la prueba de la estreptolicina O y eso tiene que ver con la lisis de leucocitos, plaquetas y hemartíes. Las estreptoquinasas o estreptocinasas lisan los glóbulos sanguíneos y facilitan la diseminación de la bacteria de los tejidos. Y la ADNasa va a despolarizar, regresa el ADN, regresa anterior, pasa así. El ADN libre en el material polúmico. La siguiente. Esta es la imagen de la estructura de un Streptococcus pyogenes, ¿no? Su membrana celular, su cápsula y la presencia del carbohidrato C que le va a dar la característica al grupo del ANFI que pertenece. Mientras que a nivel de proteína M o fimbria le va a dar el tipo de serotipo. La siguiente. Pero también dentro de los factores de virulencia tienen que ver elementos extracelulares, o sea, ya no dependiendo tanto de la estructura, sino la presencia de enzimas o toxinas, ¿no? Como la estreptocina pirógena, la estreptolicina O la estreptolicina S, la hyaluronidasa y la estreptoquinasa. La siguiente. Por lo tanto, el Streptococcus pyogenes se relaciona con ciertas enfermedades produciendo acción directa en los cuadros supurativos, en el cual van a tener acción procesos invasivos y de toxinas, y básicamente va a estar dado por los factores de virulencia de la proteína M, la fimbria o el ácido lipoteicoico, que es parte de la pared celular del streptococo, la evasión a los fagocitos mediante la cápsula de la proteína M, y el efecto de las enzimas y la toxina que van a tratar de evitar la localización de la infección y por lo tanto se hace generalizada. Y la acción a distancia, que son cuadros no supurativos, básicamente son complicaciones de las infecciones supuradas, ¿no? Y eso está dado por procesos inmunopatológicos. Acá, por ejemplo, la acción de complemento, ¿no? Es importante, lo van a inhibir. La siguiente. Para diagnosticar Streptococcus pyogenes en general,
una bacteria, siempre nosotros vamos por la admisión gran, entonces sabemos que va a ser un gran positivo. Vamos a producir las pruebas de hemólisis, ¿no? Donde se va a ver la presencia de la beta hemólisis, sabemos que es catalasa negativa y con sensibilidad a la base tricina. Y la detección serológica tiene que ver con la detección del antígeno del grupo A, donde básicamente son reacciones inmunológicas sobre la fibra o la proteína, la siguiente. Entonces miren ustedes, en una coloración gran, cómo se ve el estreptococo, y es importante recordar lo siguiente: cuando lo hacemos in vitro, los cocos son en cadena, pero cuando nosotros encontramos in vivo, su presentación, hallazgo va a ser en diplococos. La siguiente. ¿Qué pasó? No carga la batería. Más reciente. Eso también es profesional. Muy bien. La siguiente. Pues acá tenemos la coloración gran y habíamos dicho que es importante reconocer cuando se hace el cultivo in vitro, nosotros vemos en cadena como estamos viendo, ¿no? El estreptococo. Pero cuando se aísla in vivo, salen en diplococos, ¿no? O sea, serían acá sí que la siguiente, o acá, ¿no? Este es cuando vemos la parte de la hemólisis, ¿no? Básicamente, beta hemólisis, ¿no? Cómo se forma el halo alrededor de la siguiente. Pero también tenemos un test, ¿no? Inmunológico, que es el strict test, en el cual por reacción antígeno-anticuerpo podemos determinar si tenemos o no una infección por el estreptococo. Ustedes acá una reacción positiva y por lo tanto determinaríamos que esa persona o ese paciente ha tenido una infección por estreptococo, ¿no? Y es lo que hacemos cuando hacemos la prueba inmunológica de la antistreptococcina, la siguiente. El otro grupo de estreptococo, de ejemplo, el grupo B, es el Agalactiae. Esto pertenece, es normal en el tracto digestivo, pero también tiene colonización en el tracto genital, sobre todo en las mujeres. Y su frecuencia es alta en las gestantes, en 15 a 30%. Sin medidas de prevención, si uno no detecta estas portadoras, es probable que el recién nacido haga infección por el estreptococo Agalactiae. Las infecciones invasivas en adultos no están relacionadas con la gestación, ¿ya? Pero acá es una causa frecuente de infección severa que se llama sepsis neonatal en recién nacidos cuyas gestantes son portadoras. La siguiente. Otro ejemplo característico de los estreptococos es el estreptococo pneumonia, ¿no? Que tiene una presencia normal en el tracto respiratorio en el 20% en niños y 5% en niños. Y la transmisión es a partir de portadores sanos o enfermos, ¿no? Y por vía aérea. La siguiente. El estreptococo pneumoniae, al igual que el Streptococcus tiene una estructura antigénica donde básicamente es importante la presencia del polisacario capsular y este polisacárido permite determinar más de 80 serotipos y esa es la base de la vacuna. Ahora recuerden que existen vacunas para prevenir la neumonía por estreptococo pneumonia, ¿no? Y su patogenia está determinado por determinantes o factores de virulencia
en el caso estado por la cápsula que va a inhibir la fagocitosis, o presencia de enzimas que van a actuar sobre tiene que ver con los factores de patogenicidad del estreptococo neumonio, ¿no? La neumonicina, la neuraminidasa, que tienen que ver con la invasión tisular. Y existen factores relacionados al huésped que facilitan que este germen sea patógeno. Por ejemplo, personas que fuman mucho, personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas como EPOC, por ejemplo, o asma, pacientes que han sido operados del vaso. Por eso, dentro de la medida profiláctica, en aquellas personas que han tenido operaciones de extirpación de vaso, ya sea por un problema traumático o por un problema hemolítico, se le coloca su vacuna contra el neumococo o el estreptococo neumonio, ¿no? Y los pacientes que son inmunodeprimidos. Así. Entonces acá están los factores de virulencia relacionados al estreptococo neumonio. La cápsula va a inhibir la fagocitosis, la neumonicina va a producir lisis y la presencia de toxicidad dérmica. Existe un preciso productor de púrpura y estos pacientes pueden presentar petequias, hemorragias cutáneas. La neuraminidasa es un factor importante para difundir o difusión de la enfermedad. Y la amidasa es una autolesina importante para que se produzca la división de la célula, en este caso parasita o infectada. Así es. El diagnóstico se obtiene de muestras básicamente respiratorias, incluso de líquido pleural si el paciente tiene derrame pleural, detección de antígeno, y el cultivo, que es importante para hacer lo que es la identificación bioquímica, y ahí vemos que son catalasa negativa y octoquina positiva, y la identificación serológica, la siguiente. El estreptococo del grupo Viridans es otro grupo importante de género, las especies de estreptococo. Es un grupo muy numeroso de especies, pero se caracterizan por su baja virulencia, porque carecen de antígenos y toxinas, no tienen cápsula. Al igual que el estreptococo o el estreptococo neumopiógenes son parte de la flora normal del aparato respiratorio, pero también puede estar en pielomicosas. Causa importante de endocarditis bacteriana, al igual que el enterococo. Son contaminantes frecuentes de muestras clínicas. Algunas especies se relacionan con presencia de caries dental, y a diferencia del estreptococo neumonio, esos son resistentes a la octoquina, son octoquina negativa. Y son sensibles, al igual que todos los estreptococos, a penicilinas y cefalosporins. La siguiente. El género Enterococcus, que es la siguiente clase, habíamos dicho que antes se consideraba dentro del grupo D de los enterococos según Lang, pero en el año 70 ya se independizó y es un género ahora independiente. Son varias especies, pero la parte importante para nosotros es el Pacaedes y el Paesi. Normalmente son parte de la flora del tracto gastrointestinal, pero también puede estar a nivel genitourinario y en la salida. Es un gran positivo, no forman esporas que caracterizan igual a los estreptococos y se pueden formar en pares o en cadenas cortas. Al igual que el estreptococo, sino que acá son cadenas cortas, mientras que el estreptococo son cadenas largas. Son pequeñas, células esféricas o ovoides, cuyo tamaño puede oscilar entre 0,6 a 2 o 0,6 a 2,5 micrómetros de diámetro. La siguiente. Son anaerobios facultativos, quimioorganotrófos, tienen metabolismo fermentativo. Usualmente fermentan la lactosa, son lactosas positivas, pero no producen gas. La gran mayoría dice que son catalasa negativas, pero comúnmente son débilmente positivos. Es casi frecuente encontrar que sean catalasa negativas. Son anaerobios facultativos y crecen en medios de condiciones extremas, ¿no? Como concentraciones altas
de sales como el cloruro de sodio, el pH alcalino y con una temperatura que puede ir hasta 45 grados. Es más, puede sobrevivir una hora casi a una temperatura de 60 grados centígrados. Y se desarrollan en presencia de 40% de sales biliares. Y estos enterococos son responsables más del 10% de las infecciones intrahospitalarias. Es considerado como la tercera causa de infecciones intrahospitalarias. La siguiente. Tiene escaso poder patógeno, pero cuando hay una sinergia con otras bacterias como E. coli y el Bacteria fragilis, tiene una alta capacidad invasiva. Dentro de sus factores de virulencia, a pesar que tienen poca acción virulenta, está la presencia de las hemolicinas, las sustancias de agregación, las bacteriocinas, las proteasas y las aglutininas. Pero también es importante recordar los carbohidratos de la pared celular o los sitios de unión de la fibronectina que van a favorecer la adherencia del enterococo a los tejidos de huésped y poder incrementar así su patogenicidad. La siguiente. Todas estas son especies de enterococos, son casi 24 a 23 especies, pero los más importantes son el fecalis y el faecio, que son responsables del 90% de las infecciones intrahospitalarias. La siguiente. Cuando uno quiere diferenciar entre el enterococos fecalis y el faecio, vamos a la acción sobre la hemólisis. Algunas son gamma, son negativas, o tienen hemólisis parciales, como la hemólisis alfa. Y ambos, cuando se estudia aparte del antígeno y el antígeno, pertenecen pues al antiguamente llamado grupo D de los enterococos del agua. Creo que la última lámina. Sí, la última. Muy bien, con eso hemos cumplido las dos.